Bien, en este vídeo tutorial voy a explicaros un poquito con detenimiento algo que ya hemos visto en clase en varias ocasiones, pero por si acaso queréis tener un tutorial al que poder acceder y ver cómo realizar las cosas con Prat, los aspectos que os voy a pedir para el cuestionario de la asignatura sobre Prat, que supone un 8% de la nota, es decir, un 0,8 sobre 10 sobre el total de la puntuación de la asignatura. Aquí tenéis la actividad. Tenéis un archivo de audio que podéis descargar, es decir, esto lo podéis hacer antes de realizar el cuestionario. Podéis descargarlo y además aquí tenéis las preguntas que van a aparecer en el cuestionario. ¿Para qué? Para que las podáis hacer previamente con Prat, es decir, para que tengáis los valores y luego cuando hagáis el cuestionario solo tengáis que marcar, porque en el cuestionario sí que tendréis una opción múltiple para cada una de estas. Entonces, si habéis hecho el trabajo en casa previamente, va a ser más sencillo que cuando abráis el cuestionario solo tengáis que marcar la opción correspondiente. Aquí tendréis la opción, la descargáis, en este caso es la palabra incomparable. Y tenéis una serie de palabras, cuánto dura la P, cuánto dura la K, cuánto mide el segundo formante de la E, qué F0 media tiene la I, cuántos ciclos tiene la K, cuánto mide el tercer formante de la E, cuánto dura toda la palabra, qué intensidad media tiene toda la palabra, la sílaba tónica tiene una intensidad superior al resto de las sílabas, por qué en el gráfico de Prat la línea azul que representa la F0 a veces está por encima del primer formante o F1. Hay algunas de estas que son un poco de reflexión, es decir, ya no solo es anotar un valor y marcarlo, sino que tenéis que pensar un poquito en algunas de ellas. Tenéis que pensar un poquito, porque algunas están relacionadas sobre cuestiones que hemos visto y comentado en clase también, y por tanto tenéis que darle una vuelta. Tenéis que darle una vuelta. Bueno, pues en cuanto a Prat, voy a hacer una prueba. Voy a crear un sonido, como hemos hecho muchas veces en clase. A ver, España, España. Ok. Pues me voy a inventar la palabra. Kiki. Vale. Tenéis la opción de Viva en Edit en Prat. Cuando marcáis os sale este gráfico. Tenéis, bueno, Prat por defecto cuando se crea el audio de manera sintetizada, pues también podéis generar el archivo de texto de alineación, de transcripción. Acordaos que os comenté que no se puede realizar esto con sonido natural, es decir, no podéis poner un audio y esperar que Prat lo transcriba por vosotros. Tendríais que hacer esta misma información que tenéis aquí, pero de manera manual. Pero como en este caso he utilizado voz sintética, pues el programa nos da la opción de transcribir automáticamente esa voz sintetizada. No ocurriría lo mismo, repito, con voz natural. Bueno, pues aquí tenéis el gráfico, las tres tiras de transcripción, PT-Kiki, las vamos a dejar en una, es decir, esta la vamos a quitar. Lo mismo con close, porque es exactamente igual. Nos quedamos con la palabra y con, en este caso, los diferentes sonidos o los diferentes alófonos de los sonidos, es decir, los diferentes alófonos de la palabra. Los diferentes sonidos que aparecen en esta palabra y que los tenéis en el gráfico. Bien, lo que tenemos es lo siguiente. En primer lugar tenemos la parte del oscilograma aquí arriba. Acordaos que aquí observamos los ciclos por segundo. Al final son los pulsos glotales, es decir, cada vez que se abren y se cierran las cuerdas vocales tenemos estas vibraciones, esta onda
sonora y de manera armónica, veis que lo que transcurre de aquí a aquí, o de aquí a aquí, o de aquí a aquí, es en cierta medida, puede ser más amplio o menos amplio, pero corresponde al sonido E. Y es bastante armónico, equilibrado si queréis, es decir, los gráficos, el gráfico que hay de aquí a aquí es muy similar de aquí a aquí, puede cambiar, como os decía, la parte de intensidad, pero el resto es lo mismo. Por tanto, en esta parte tenéis los ciclos por segundo, corresponde al número de vibraciones o a las vibraciones laríngeas, de las cuerdas vocales en la cavidad laríngea. Cada vez que se abren y se cierran esas cuerdas vocales, pues Pratt lo detecta o lo determina con estas líneas azules. Si no estuvieran las líneas azules, seguiríamos teniendo el oscilograma en la parte de arriba. Y ahí, de todas maneras, es relativamente sencillo identificar los pulsos glotales o la frecuencia, en este caso, de vibración de las cuerdas vocales. Bien. ¿Qué otra información tenemos? Bueno, tenemos el espectrograma, que es esta parte de aquí. Tenéis de 0 Hz a 5000 Hz, es decir, tenemos las frecuencias en la parte vertical, las frecuencias de vibración de las cuerdas vocales. En primer lugar, el foco de la voz, es decir, la primera fuente de vibración, y luego los diferentes oscuros que corresponden con los formantes, es decir, secuencias de armónicos que se distribuyen de aquí, de abajo a arriba, y que se amplifican según las diferentes posiciones de las cuerdas vocales, posición de la lengua y el grado de abertura de la cavidad oral. Acordaos que el primer formante, sería este de aquí, corresponde a la abertura de la cavidad oral y el segundo formante a la posición de la lengua dentro de la boca. Es un poquito más acentuado en la I, es decir, hay una diferencia, ¿veis? Aquí hay oscuro, aquí hay blanco, aquí hay oscuro. Es la posición más adelantada de la I, algo más adelantada, bastante más adelantada en este caso, que la E. Tenemos también, bueno, los formantes, si los queréis ver mejor, en Pratt podéis marcar Show Formats. Entonces aparecen estas líneas de puntos rojos que básicamente se sobreponen a las líneas negras que tenéis en el espectrograma. Si en este caso marcamos la E, sobre todo los que han sido detectados en el gráfico en la parte espectrográfica, seleccionamos esta parte y luego en formante pues podéis marcar Get First Formant. Perdón, tenemos que marcar los formantes. Get First Formant, entonces os va a decir 580,64. Segundo formante, 1979,60. Acordaos que en el cuestionario luego tendréis rangos. Pues a lo mejor os pongo entre 1800 y 1950 o 2000. Y vais a tener un rango amplio para que no podáis equivocaros. Tenéis entonces primer formante, segundo formante, tercer formante, etc. Podríais hacerlo para la E, para la I lo mismo. 356,45, 2465. Pues por ejemplo, el primer formante de la I es más bajo que el primer formante de la E, porque la E es una vocal media, la boca está, es decir, la boca no, la lengua está en una posición más baja, mientras que la I, que es una vocal cerrada, la I está más cerca del paladar. Por tanto, la I es algo más baja, en este caso, que la E. Fijaos además qué información nos da el gráfico. Aquí hay pulsos glotales, aquí no, porque en este caso los sonidos sordos no presentan vibración de las cuerdas vocales, por tanto las líneas azules que corresponderían a esos patrones equilibrados pues no aparecen aquí. Veis que hay discontinuidad, es prácticamente una gama de ruido, porque no hay armonía, no hay equilibrio
no hay una fuente armónica de sonido, que en este caso serían las cuerdas vocales. Las duraciones en Prat, cada vez que marquéis un sonido, yo aquí lo tengo fácil porque ya está alineado y me va dando los datos aquí, 0,05, 0,09. Lo que tengáis a la izquierda o a la derecha es el sonido, es decir, es la duración del sonido que queda a izquierda o derecha. Es decir, que si la E dura 0,09, todo este trocito que tengo de aquí a aquí, más o menos, dura 0,17. Y todo este trozo que tengo desde aquí hasta aquí dura 0,38. ¿Veis? Siempre se queda la duración. Y luego tenéis la duración total del sonido y la duración de la parte visible, es decir, de la parte que habéis seleccionado. Si yo selecciono una parte aquí, le doy a seleccionar, me dice parte visible, lo que tengo en pantalla es 0,17, pero el total del audio es 0,66. Luego podéis marcar otra vez All y os devuelve la información. Si marcáis Pitch, vamos a quitar los formantes y vamos a quitar el espectrograma. Nos queda la línea azul, que es la curva melódica, corresponde a la variación melódica, la curva que muestra la variación de la F0, de la frecuencia fundamental, es con los diferentes puntos aquí. Y luego tenemos la intensidad, medida en decibelios, que nos indica el volumen, en este caso la intensidad, volumen de la voz. Si marcáis un sonido, por ejemplo este, en la parte de la izquierda os da la media, 71,71, que podéis conseguirla aquí también, 71,70. Y los hercios, la media de frecuencia fundamental de este sonido es 170,2. Si aquí marcáis Get Pitch, os da exactamente lo mismo, 170,15, 170,2. Por tanto, línea verde en este caso es la curva de intensidad, línea azul es la F0. Necesitáis que esté activa para poder recoger los datos que os pide en alguna de las preguntas del cuestionario. Pues la F0, la intensidad, si queréis que aparezcan los formantes, pues tenéis que marcarlos aquí para que luego podáis recoger los valores, recoger el primero, recoger el segundo. Y esta sería un poco la explicación sobre el cuestionario. Ya digo, algunas veces, algunas son de más reflexión, otras simplemente se trata de añadir, es decir, de recoger datos y aportarlos, y otras de pensar un poquito más. Algunas no, todas las cuestiones o todos los aspectos que podéis encontrar en estas preguntas los hemos comentado en clase, os los he comentado tangencialmente también en este vídeo, y desde luego podéis hacerme cualquier pregunta que no sea la solución concreta antes de realizar el cuestionario. Vosotros podéis descargar el audio. En vuestra casa vais haciendo las pruebas con Prat, y solo en el caso de que tengáis alguna duda que no hayáis podido encontrar, pues entonces me escribís o hacemos una tutoría virtual, lo que necesitéis, ¿vale? Pero antes, por favor, de hacer el cuestionario, porque es un cuestionario que vale 0,8, un 8% de la nota, y es importante.